Bienvenidos estimados estudiantes de la clase virtual de matemática con el tema problemas con vectores. Antes de realizar los problemas con vectores vamos a hacer algunas consideraciones claves. Cuando se tiene dibujado un vector se debe contar la cantidad de cuadritos en el eje horizontal y esto corresponde al eje X. Y si se cuenta cuadritos en el eje vertical corresponde al eje Y. Recordar también que el eje X tiene como vector unitario la Y y el eje Y tiene como vector unitario la J. Considerar que si se cuenta a la derecha es positivo y si se cuenta a la izquierda es negativo. También si se cuenta hacia arriba es positivo y si se cuenta hacia abajo es negativo. Se tiene el plano cartesiano, el eje horizontal que es el de color azul es el eje X, si está a la derecha es positivo, si está a la izquierda es negativo. Este eje está relacionado con el vector unitario Y. El eje Y, que está de color rojo, si es hacia arriba es el Y positivo y si está abajo es el Y negativo y corresponde al vector unitario J. Problema 1. Los vectores que aparecen en la figura representan las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo. El lado de una cuadrícula representa la unidad de fuerza, es decir, 1. ¿Cuál es la fuerza neta aplicada sobre el cuerpo? Fuerza neta significa que se va a sumar todas las fuerzas, para lo cual cada vector se va a representar en sus componentes rectangulares o los vectores base. Así, el vector A tiene 4 unidades en el eje X. Como se contó hacia la derecha es 4y, positivo. Tiene 3 unidades hacia abajo, entonces es menos 3j. Es decir, el vector A es 4y menos 3j. El vector B tiene menos 2 unidades en el eje X, por lo tanto es menos 2y. Y una unidad hacia arriba del eje Y, por lo tanto es más 1. Es decir, el vector B es menos 2y más j. El vector C tiene 2 unidades hacia la derecha, por lo tanto es 2y, positivo. Y tiene 2 unidades hacia arriba, es decir, 2j. Por lo tanto, el vector C es 2y más 2j. Finalmente, el vector D tiene 5 unidades hacia la izquierda del eje X, por lo tanto es menos 5y. Y una unidad hacia arriba, por lo tanto es j. Es decir, el vector D es menos 5y más j. Una vez que se tiene ya determinado los vectores, se procede a hacer la suma de los vectores. Entonces la fuerza neta va a ser 4 menos 2 es 2, más 2 es 4, y menos 5 es menos y. Menos 3j más j es menos 2j, menos 2 más 2 se anula, se queda 0, y simplemente queda más j. En este ejercicio tenemos las siguientes opciones, y como se puede observar, la respuesta viene a ser la opción D, menos y más j. Problema 2. En el gráfico se muestra la posición de dos barcos respecto a los observadores. En el punto 2,1, que es para el vector A, y en el punto menos 2, menos 1 para el vector B. Se pide determinar el vector A más 2B correspondiente al desplazamiento que realizará el barco A con respecto al barco B. En este ejercicio se debe determinar los valores del vector A en coordenadas rectangulares o vectores base. Para lo cual, si observamos, hay una persona que observa al barco. Por lo tanto, hay que contar cuánto ha recorrido desde la persona hacia el barco tanto en el eje X como en el eje Y. Así, desde la persona en el eje X ha recorrido 1, 2, 3 espacios. Por lo tanto, aquí es 3y. Y en Y, 1, 2, 3, 4 espacios. Por lo tanto, es 4j. El vector A es 3y más 4j. De igual manera, en el vector B, para el vector B, el observador recorre 1, 2 espacios en el eje X negativo, por lo tanto es menos 2y. Y en el eje Y, hacia abajo, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto es menos 4j. Es decir, el vector B es menos 2y menos 4j. Ahora se pide calcular A más 2b. Es decir, que al vector B le debo multiplicar por 2. Por lo tanto, debo multiplicar el 2 por cada uno de las componentes del vector B. Ley de signos, más por menos es menos. 2 por 2, 4y, más por menos es menos, 4 por 2, 8j. Ahora lo que se debe hacer es sumar los dos vectores. El vector A, 3y más 4j, y el vector 2b, que es menos 4y menos 8j. Dando como resultado 3 menos 4 es menos y.
es una resta donde se conserva el signo del mayor. Y 4j menos 8j queda menos 4j. Es otra resta donde se conserva el signo del mayor. Este problema tiene 4 opciones, donde la respuesta correcta es la opción A. Problema 3 dice, una torre de estructura metálica para la transmisión de energía está sometida a las fuerzas en newtons que se indican en la figura, donde cada cuadrícula corresponde a 10 newtons. Determine la fuerza F6 en newtons que deberá adicionarse para que la estructura esté en equilibrio, sumatoria de fuerzas igual a 0, ya que los elementos requieren estabilidad. Se tiene como datos que una cuadrícula equivale a 10 newtons y que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0 para que esté en equilibrio. Se va a determinar cada uno de los vectores. Es así que la fuerza 1 es, tengo una cuadrícula hacia la derecha, por lo tanto esto vale 10. Y tengo dos cuadrículas hacia arriba, por lo tanto vale 20. Es decir, el vector es 10i más 20j. El vector 2 tiene dos cuadrículas hacia la izquierda, por lo tanto es menos 20. Y tiene dos cuadrículas hacia arriba, por lo tanto es 20 positivo. El vector es menos 20i más 20j. Los dos vectores Newton. El vector F3 tiene 4 cuadrículas hacia la derecha, por lo tanto es 40. Y dos cuadrículas hacia abajo, por lo tanto es menos 20. Recordemos que cada cuadrícula vale 10 newton. El vector F3 es 40i menos 20j newton. El vector F4 tiene 5 cuadrículas hacia la derecha, por lo tanto es 50. Y una cuadrícula hacia arriba, por lo tanto es 10. Es decir, el vector F4 es 50i más 10j newtons. El vector F5 tiene 7 cuadrículas hacia la derecha, por lo tanto es 70. Y una cuadrícula hacia abajo, por lo tanto es menos 10. Entonces el vector F5 es 70i menos 10j newtons. Al sumar los vectores se tiene 10i menos 20i queda menos 10i más 40, 30 más 30, 80 y 80 más 70, 150i. En j, 20 más 20 es 40, 40 menos 20 queda 20, 20 más 10 es 30 y 30 menos 10 es 20, 20j newtons. Como se desea que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0, a esta fuerza tengo que cambiarle de signos para que se reste y quede igual a 0. Por lo tanto, la fuerza 6 que debe ser aplicada es menos 150i menos 20j newtons. Este problema tiene 4 opciones, donde la respuesta correcta ha sido literal D. Problema 4. Los automóviles A, B, C y D se mueven de acuerdo a los vectores mostrados. ¿Cuál de los 4 automóviles ha recorrido la mayor distancia? Hay una sugerencia donde se pide encontrar el vector y luego determinar el módulo de cada vector. El vector A tiene 6 unidades en X, 6i, positivo porque está a la derecha, y 5 unidades hacia arriba, 5j. Es decir, el vector A es 6i más 5j. El módulo de este vector va a ser igual a 6 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. 6 por 6 es 36, más 5 por 5 es 25. Es decir, el módulo es la raíz de 61. Al sacar su raíz, resulta que la distancia que recorre el móvil A es de 7,81. El vector B tiene 2 unidades hacia la derecha del eje X, por lo tanto es 2i positivo. Y 7 unidades hacia abajo del eje Y, por lo tanto es menos 7j. Es decir, el vector B es 2i menos 7j. El módulo va a ser la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 7 al cuadrado. 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Todo número negativo elevado al cuadrado queda positivo, por lo tanto 7 por 7, 49. Dando un valor de B de raíz de 53, cuyo valor de raíz es 7,28. Es decir, la distancia que recorre el móvil B es de 7,28. El vector C tiene 3 unidades hacia la derecha en el eje X, por lo tanto es 3i, y 8 unidades hacia abajo, es decir, menos 8j. Por lo tanto, el vector C es 3i menos 8j. El módulo es de raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 8 al cuadrado, más menos 8 al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Todo número negativo elevado al cuadrado es positivo, por lo tanto 8 al cuadrado es 64, es decir, la raíz de 73.
donde al sacar la raíz resulta que la distancia recorrida por el móvil C es de 8,54. El vector D tiene 8 unidades en el eje X negativo, por lo tanto es menos 8y, y recorre una unidad hacia abajo, por lo tanto es menos j. Es decir, el vector D es menos 8y menos j. El módulo es igual a la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Todo número negativo elevado al cuadrado da positivo, por lo tanto 8 al cuadrado es 64, más 1 al cuadrado que es 1. Al sumar queda raíz de 65. Al sacar la raíz de 65, resulta que el móvil D ha recorrido 8,06. El problema 4 tiene 4 opciones, y el resultado viene a ser el móvil C el que ha recorrido más distancia, pues recorre 8,54. La respuesta es el móvil C. Gracias, estimados estudiantes, un buen día.